Estamos estudiando sobre Bejira Hofshis, sobre el libre albedrío, y estamos terminando, básicamente, la idea de hoy es terminar el texto del Shalosh, Shnei Luchos Abris, en su introducción a justamente este libro. Él tiene una porción que se llama Beis HaBejira, la casa de la elección, en donde él explica cómo es el asunto desde su perspectiva, por lo menos, del libre albedrío y el conocimiento divino de las acciones del hombre. Si el hombre tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío, la conclusión es que sí, efectivamente, tiene el 100% de la elección en sus manos, y aún así Dios conoce todo y conoce el futuro también. Y en las clases anteriores explicamos ampliamente este asunto. Hoy digamos que le vamos a dar una conclusión a la cuestión, simplemente explicar algunas pruebas más, algunas ideas más, pero la idea básica es que lo único que estudiamos hasta acá, lo único que hay es Dios. Él se conoce a sí mismo y a través de conocerse a sí mismo conoce todo lo que existe. Y el Shalom, el libro nos explicó, el texto nos explica que hay un conocimiento que se llama Ro'uy, en hebreo. Ro'uy es apropiado que ocurra esto o aquello. O un conocimiento que se llama Muhzak. Muhzak es que en la práctica esto es así. Entonces, cuando cada uno de nosotros tomamos la elección y tomamos un paso para un lado, para el otro, etc., o sea, decidimos hacer lo que queremos hacer con nuestras vidas, abrimos diferentes canales de energía, posibilidades que se abren frente a nosotros de acuerdo a la elección que tomamos. Dios conoce todas estas posibilidades, porque efectivamente Él es el que crea todas las posibilidades habidas y por haber, de acuerdo a cada una de las decisiones que nosotros fuimos tomando. Entonces, ¿Dios conoce todo lo que vamos a elegir? Claro, porque Él es el que crea el campo de juego, por así decir, las posibilidades, las reglas, todas las opciones habidas y por haber, de todos los movimientos que podríamos en algún momento tomar. Y después, eso es Ro'uy, eso es, por así decir, un conocimiento posible, probable. Después, el ser humano es el que elige uno de esos caminos en particular y efectivamente abre el canal que tiene que ver con ese camino, y así abre una cantidad enorme de posibilidades directamente relacionadas a ese camino. Esto es lo que estudiamos básicamente en resumen en las últimas clases, y hoy, como dije antes, vamos a darle una especie de cierre a toda esta cuestión. Estamos básicamente hacia el final del texto. En el mismo texto, él tiene una nota, que nosotros la vamos a leer, porque creo que vale la pena, porque no nos queda tanto, digamos, texto, y vale la pena la nota, es interesante, es mi humilde opinión. Y la nota es un texto del Rambam, de Maimónides. Pero no es de los libros clásicos del Maimónides, sino que es otro libro interesante que no es tan conocido, pero habla específicamente de este tema. Entonces, vamos al texto mismo. Todo lo futuro, que obviamente esto es una continuación de las clases anteriores, en donde el Shalom, el texto que estamos estudiando, trajo como fortaleciendo la pregunta de si Dios conoce o no conoce, etcétera, que Dios le mostró al primer hombre todas las generaciones, Dios le mostró en todo el futuro. Dios le mostró a Moshe Rabbeinu, a Moishe, todos los líderes del pueblo de Israel, se le mostró todo el futuro, le mostró a los hijos de Dan, haciendo idolatría en la tierra de Israel. Entonces no podía ser que eso no pase. Si Dios se lo mostró a Moshe, entonces ellos podían decidir o no podían decidir. Ok, esto lo estudiamos en las clases pasadas, y hoy estamos en la parte del texto donde él explica justamente estas historias o explicaciones de nuestros sabios que anteriormente nos parecían imposibles, complejas, ponen en conflicto el conocimiento divino con el libre albedrío del ser humano, y ahora las vamos a explicar de acuerdo a todo lo que ya explicamos en las clases anteriores. Todo el futuro que Dios le mostró al primer hombre y a Moshe Rabbeinu, todo era de acuerdo a lo que se llama Ro'uy, que yo expliqué brevemente en la introducción y ampliamente en la clase pasada, las posibilidades. Quiero decir, el texto dice, de acuerdo a la preparación y los canales, las fuentes abiertas hasta ese momento, entonces iba a ocurrir tal o cual cosa. Esto es lo que Dios le mostró a Moshe, al primer hombre, de acuerdo a todas las elecciones que se hicieron hasta ese momento. Estos son los canales abiertos y las posibilidades y las cuestiones que van a ocurrir de acuerdo a los canales abiertos de acá hasta, por así decir, el final de la historia. Y en ese nivel es donde decimos que
Dios observa todas las generaciones de antemano, por así decir, conoce el futuro, y Dios le mostró al primer hombre, a Moisés, todo el futuro. Pero la elección está entregado en manos de cada uno, y todos tenemos el potencial de elegir y fortalecer o para el canal del bien, o Dios libre y guarde el canal del mal. Cada uno puede elegir lo que quiera hacer. Y muchos asuntos en la historia, por así decir, permanecieron de acuerdo a la preparación, de acuerdo a lo que estaba apropiado a que ocurra. Y en la práctica Dios le mostró a Moshe, y eso ocurrió. Y nadie fortaleció o utilizó su poder de la elección para cambiar esto que Dios ya había visto de antemano y le había mostrado a Moshe de antemano. Y muchos asuntos cambiaron de acuerdo a la fuerza, energía que cada uno tiene para elegir su propio futuro y abrir otra fuente. Entonces, ¿Dios le mostró a Moshe todo el futuro? Sí. ¿Moshe nos vio a nosotros sentados estudiando Torah? Sí. Alguno de nosotros podría haber decidido no venir a la clase hoy y no estudiar Torah por X razón, no importa, no estamos hablando de bien o mal, por lo que sea. Sí, efectivamente podríamos haber decidido eso. Cualquiera de nosotros podría haber tenido una reunión en no sé dónde y no sé cuánto, etcétera, y decidimos no venir a la clase y tener la reunión. O podríamos haber decidido no ir a la reunión y venir a la clase. ¿Estaba en nuestras manos la elección? 100%. 100%. Entonces, ¿Moshe nos vio estudiando o en la reunión? ¿A dónde nos vio Moshe? Moshe vio de acuerdo a todas las elecciones que nosotros fuimos tomando a lo largo de nuestras vidas. Y más aún, vamos para atrás. De acuerdo a las elecciones que nuestros padres tomaron, de acuerdo a las elecciones que nuestros abuelos tomaron, de acuerdo a todas las elecciones que años, miles de años atrás fueron tomadas a lo largo de las generaciones. Moisés nos vio, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora, estudiando Torah. ¿Pero podríamos haber cambiado eso? Sí, 100%. Acá es donde en el texto mismo aparece una nota de un texto de Maimónides, de Rambam. El Rambam, como mencioné muchas veces, era un grande, un genio de la historia del pueblo de Israel, y escribió muchos libros, no uno solo. Quizás hay algunos que son más famosos que otros. Entre los libros que él escribió hay una explicación de la Mishnah, que ahora no voy a entrar en el detalle de qué es cada cosa, para no perder el tiempo. Una explicación, un comentario a la Mishnah. En su comentario a la Mishnah, él tiene varias partes que son como introducciones globales para después entrar en el comentario de cada enseñanza. Esto que nosotros vamos a estudiar es una porción pequeña de la introducción del Rambam, de Maimónides, al tratado de Pirkei Avot. Pirkei Avot se conoce como la ética de nuestros padres. Es un tratado de la Mishnah, Pirkei Avot. Y el Rambam escribe 8 capítulos, se lo llama así, Shmoina Prakim, 8 capítulos, en donde discute ampliamente el Rambam como introducción a la ética de nuestros padres, lo que es un ser humano, las cualidades de un ser humano. Es bastante profundo y bastante complejo. Y acá el texto nuestro copia 2 parrafitos de este Shmoina Prakim, de estos 8 capítulos, que dice así. Esto es el lenguaje de Maimónides. Es imposible que nazca una persona y desde el comienzo de su nacimiento, digamos, desde el comienzo de su crecimiento, su naturaleza sea para la virtud o para el defecto. No estamos hablando, Dios libre y guarde, de discapacidades, personas enfermas, mentalmente, físicamente. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una persona común y corriente, sana, nació. Entonces decimos, es imposible que este tipo sea un tonto o sea inteligente. Este tipo nació para ser un tonto. No. Este tipo nació para ser un genio. No. No, dice el Rambam. De ninguna manera. Como es imposible que una persona nazca por naturaleza para hacer un trabajo cualquiera, de alguno de los trabajos que existen. Pero sí puede ser que su naturaleza esté preparada para ser virtuoso o defectuoso. Para hacer que su naturaleza esté preparada para que un trabajo le sea más fácil que otro. Y el ejemplo de esto es el texto del Rambam,
No es que yo estoy dando ejemplos. El ejemplo de esto es cuando una persona, su conformación física se inclina hacia ser más seco y su intelecto es más puro y tiene poca humedad. Así está escrito el texto. Antiguamente se pensaba en la humedad y la frialdad y qué sé yo, no importa el detalle. Entonces les es más fácil estudiar y recordar y comprender los asuntos más que una persona que tiene humedad blanca y tiene mucho de esto y por lo tanto es muy húmedo su intelecto. Es un tipo muy alegre, está todo el día de fiesta. Entonces el tipo que está todo el día de fiesta no le es tan fácil estudiar, sentarse y recordar y profundizar. No, vamos a la fiesta. Y por el otro lado al revés, el tipo que por naturaleza es una persona que se sienta y como decimos en Argentina en los estudios, etcétera, hay que calentar la silla para estudiar y para pasar los exámenes y la facultad y qué sé yo, hay que calentar la silla, vas a tener que estudiar y que tu cola esté en la silla y estudiar. Si te vas todas las noches de fiesta, no vas a avanzar mucho en la facultad. Obvio que no, porque estás todos los días de fiesta y no funciona así. Ok, en el lenguaje del Rambam es una persona cuyo intelecto es más húmedo o menos húmedo. Ok, si sos un tipo más seco, en el lenguaje del Rambam, sos un tipo más seco, sos un tipo que está preparado por naturaleza para sentarse y estudiar. Si sos un tipo más húmedo, entre comillas, en el lenguaje del Rambam, sos un tipo que está más preparado para la fiesta. Vamos todas las noches a la discoteca. Ok, mira, no creo que te vaya muy bien en los exámenes. Y no estudiaste, y no te preparaste, y estás cansado. Y sí, claro, si estuviste de fiesta toda la semana. Bien. Pero puede ser que la composición física de esta persona no esté preparada para el estudio en absoluto. Y no despierte sus fuerzas. Y no se ocupe del tema. Y entonces va a quedar toda su vida siendo un tonto. Sin duda. Sin duda. Y lo mismo ocurre cuando le enseñen a esta persona, y esta persona, sí, que tiene una naturaleza más grosera y más fiestera, por así decir, le enseñen, y él entienda, y él sepa. Puede ocurrir que sepa y entienda con más dificultad, pero no es que es imposible que sepa y entienda las cosas. Y de la misma manera puede ocurrir una persona cuyo corazón sea más caliente de lo necesario. Y este tipo es un valiente, es un guerrero. Quiero decir, está preparado para pelear. Es un calentón, como decimos en criollo. Y si a este tipo le enseñan fuerza y lucha y pelea, el tipo es hábil en esto. Y rápidamente aprende y rápidamente está ahí siendo un giboy, un valiente guerrero, etc. Y puede ser que otro tipo tenga una naturaleza en su corazón más fría de lo necesario y está preparada al revés, para el miedo, para el temor, y cuando le enseñen sobre estos temas, de alejarse, de apartarse del miedo, del temor, recibe esto rápidamente. Pero si le enseñan a luchar y a pelear y a agarrar las armas y salir a valiente guerrero, el tipo no lo va a lograr fácilmente, sino con mucha dificultad. ¿Pero lo va a poder hacer? Sí, pero con mucha dificultad. Sin embargo, te expliqué, continúa diciendo el Rambam, que esto no debes pensar como piensan los locos, así dice literalmente, que mienten los que miran las estrellas, los verdaderos tipos que saben mirar las estrellas, etc., que ellos piensan que una persona nace y automáticamente es virtuoso o defectuoso, y que la persona está forzada a actuar de acuerdo a todas las cualidades con las que nació. De ninguna manera, dice Rambam. No. Esto es simplemente, no está en el texto del Rambam, pero es claro, si uno nace en tal símbolo del zodíaco, está, en las palabras del Rambam, digamos, preparado para una actitud determinada, para una forma de dirigirse determinada, pero está forzado nunca. Esta es la clave de la cuestión, nunca. Por supuesto, casi ni es necesario decirlo, pero por las dudas, el horóscopo que aparece en los diarios, en las revistas, etc., esto es prácticamente basura.
Porque van eligiendo, ¿sí? Tienen toda una lista de entradas y van eligiendo, che, ¿qué le ponemos a Escorpio hoy? Ponele un buen negocio, dale, listo, va a estar contento. ¿Y qué le ponemos a Tauro? Ah, ese va a tener problemas de amor. Entonces el tipo lee, problemas de amor, ¿qué me va a pasar con mi esposa? Todas pavadas. La gran mayoría son pavadas. Pero hay gente que sí sabe realmente observar, mirar y son cuidadosos y no es mentira lo que dicen. Quiero decir, es real. Pero la clave de lo que estamos estudiando es que no estamos forzados a eso. No estamos forzados a eso. Es una naturaleza que tenemos que nos lleva a comportarnos de una manera. O sea, quiero que quede claro esto. Lo que el Rambam me está diciendo es, no hay una determinación de que desde cuando naces, que vas a ser inteligente o vas a ser un tonto. Vas a ser un valiente o vas a ser un miedoso. No. Lo que sí hay es una inclinación natural propia de cada persona. Pero tranquilamente podés superar esa inclinación y obviamente te va a ser más fácil ciertas cosas que otras. Y esto lo ve uno en la educación, también lo ve con los chicos. Hay chicos que son más capaces en matemática y hay chicos que son más capaces en lenguas. Bueno, eso es lo natural de cada uno. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el que estudia matemática y le gusta eso no puede estudiar lengua? No, estudia, pero no le gusta, le cuesta un poco más. ¿Y el que estudia lengua no puede estudiar matemática? No, claro que sí, estudia, pero le cuesta un poco más. Vamos a terminar el texto del Rambam, así lo tenemos completo y después escucho preguntas. Sin embargo, yo sé que esta cosa, desde nuestra Torá y de la filosofía, como nuestros sabios lo explican, etc., todas las acciones del ser humano están entregadas en sus manos. Tenemos el albedrío y la elección completa. No hay nada que lo fuerce, no hay nada que lo lleve a hacer ningún tipo de cosa excepto uno mismo. Mi propia voluntad, mi propio interés, etc. No hay nada que lo incline al lado de la virtud o al lado del defecto, digamos. Excepto que lo que hay es una preparación del físico, de la mente, etcétera, del alma, digamos, que ciertas cosas le van a ser más fáciles o ciertas cosas le van a ser más pesadas. Pero no hay nada que lo fuerce y nada que le impide, absolutamente nada. Volviendo al texto del Shalom, en la práctica, todos los caminos posibles, que esto es, digamos, la conclusión de lo que vimos las clases pasadas, todos los caminos posibles están en las fuentes supremas, en la raíz de la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el conocimiento de Dios, porque no hay conocimiento fuera de Él. Entonces, uno lo que hace es tomar este camino, el otro camino, o el camino que sea, que ya fue pensado y planteado por Dios, y uno con su libre albedrío toma la decisión que quiere. Con esto vamos a entender, ahora lo que viene es, digamos, explicación de 2-3 lugares en la Torá donde vemos este mismo asunto. El primero, lo voy a decir rápidamente por afuera y después vamos al texto, porque me parece más fácil decirlo por afuera. En un momento Abraham echa a su hijo Ishmael, junto con su madre Agar, o sea, con la esposa de Abraham, se llamaba Agar, la echa con Ishmael. Ishmael era una mala influencia para su hijo Isaac, que Abraham tuvo con Sara, y Ishmael estaba enfermo y tomaba mucho agua, y en un momento se acabó el agua, desierto, y Agar, que era una mujer grande, y Ishmael no era ningún niño, tenía unos cuantos años, ya cuando Abraham lo echó, con Agar, Ishmael no podía caminar, estaba enfermo, Agar lo cargaba por el desierto. Imagínense una mujer grande cargando un tipo grande, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Agar dijo, ya está, se acabó, yo no aguanto más, yo me voy a morir, mi hijo se va a morir, no lo quiero ni ver morir. Lo puso en un arbolito, lo dejó ahí acostado en un arbolito. Ella se fue lejos porque no quería ver una madre ver morir a su hijo, ella no quería, ya entendió, todos nos vamos a morir acá, pero no quiero verlo. Entonces se alejó. En la práctica, la Torá nos cuenta, aparecieron ciertos malajim, ciertos ángeles que empezaron a hablar con Agar. Hey, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá tirada? ¿Qué te pasa? Y Agar le dijo, ¿y qué quieren de mí? Me echó Abraham, me voy a morir. Y los ángeles le dijeron, no te vas a morir ni vos ni tu hijo, no te preocupes. No te preocupes. Y le mostró
el malaj, un ángel, a Agar donde había agua. Agar tomó el agua, se la dio, bebió a ella, se la dio a su hijo, y en la práctica la historia sigue. E Ishmael no murió. No murió. Ahora, ¿por qué Dios, digamos, le preparó, encontró adecuado salvar a Agar y a Ishmael? Esto fue un juicio en el Shomaim, en el cielo, si había que realmente salvar a Ishmael o no había que salvar a Ishmael. En resumen, el versículo dice, que es lo que se cita acá, que Dios escuchó a Ishmael. Esto es lo que le dice el ángel a Agar. Dios escuchó a Ishmael en el lugar en donde está. Ba'asher hu sham, en el lugar en donde está. No nos olvidemos, Agar lo dejó a Ishmael tirado en un arbolito, en una palmera, lo que sea, y ella se fue, se alejó. Entonces Ishmael estaba allí, estaba ahí, en el lugar en donde él estaba, tirado, y Agar estaba en otro lado. Y el ángel le dice, Dios lo escuchó a Ishmael a donde él está. ¿Y a dónde lo va a escuchar? Está ahí tirado, lo va a escuchar ahí. Entonces, nuestros sabios se detienen en esta expresión. ¿Qué quiere decir? Donde estaba Ishmael, Dios lo escuchó en donde él estaba. Nuestros sabios explican que a pesar de que Ishmael era una mala persona e intentó matar a Yitzhak varias veces, en el momento en que estaba tirado abajo de la palmera o el arbolito en el desierto, casi muriendo, se arrepintió. Hizo teshuvá. Automáticamente Dios lo escuchó en donde él estaba, en ese momento. Y acá viene toda la genialidad, digamos, de lo que dicen nuestros sabios, Rashi, y lo trae el texto que estamos estudiando, Shalom. En el futuro, los descendientes de Ishmael iban a hacer un sufrimiento para el pueblo de Israel. E iban a matar de sed a muchísimos judíos que se estaban yendo al exilio. Nuestros sabios cuentan que cuando el pueblo de Israel se fue al exilio en el tras la destrucción del primer templo, pasaban cerca de donde estaban asentados los descendientes de Ishmael y les pedían agua. Tenemos sed, estamos en el desierto caminando, nos estamos yendo al exilio desde la tierra de Israel hacia Babilonia, tenemos sed. Y los descendientes de Ishmael, ¿qué hacían? Les daban de comer comida súper salada, muy salada. Antiguamente no había heladeras, la gente salaba la comida para mantenerla, y les daban para beber botas de cuero, que en realidad en lugar de tener agua tenían aire. No tenían nada, parecía que estaba inflada, pero no tenían nada. Entonces la gente comía la comida salada, ahora tenés el doble de sed, y cuando iban a tomar el agua, a beber el agua, no había nada. Y entraba el aire, digamos, la nada, el aire dentro de ellos y se morían. Entonces los ángeles le dijeron a Dios, ¿cómo vas a salvar a este Ishmael, que ahora se está muriendo de sed? Este tipo, él no, porque por supuesto no vivió infinitos años, pero los descendientes de este tipo van a matar a tus hijos de sed. Mátalo ahora y ya está. Entonces, evidentemente, hay un futuro que ya era conocido. Los descendientes de Ishmael iban a matar de sed a los descendientes de los judíos, lo que sea. Esta es la historia. Y sin embargo, Dios le contestó a los ángeles, no señor. Ba'asher hu sham, dice en el hebreo, en el texto hebreo. Yo lo escucho a Ishmael donde él está ahora. Yo no lo juzgo a futuro. ¿Qué es lo que vas a hacer en el futuro? Yo lo juzgo ahora. Ahora, esta persona hizo teshuvá. Se arrepintió. Ahora este tipo es un tzadik, digamos. En términos sencillos, es un justo. Entonces yo lo voy a salvar. Y en el futuro, no sé. No me interesa lo que va a hacer en el futuro. Ahora corresponde. Vamos al texto. Con esto vamos a entender lo que dijeron nuestros sabios. Y lo trae Rashi en su comentario a la Toira en Parshas Vayeira, cuando se habla sobre Ishmael. Que Dios escuchó a Ishmael en donde él está. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, lo copia Rashi en su comentario. Porque las personas son juzgadas de acuerdo al ahora. En el momento en que es juzgada, de acuerdo, el veredicto va de acuerdo a lo que ahora es. Y no de acuerdo a las acciones que va a hacer en el futuro. Porque los ángeles acusaban y decían, Señor del mundo, aquella persona que en el futuro va a matar a tus hijos de sed, ¿vos le vas a dar ahora agua de un pozo de agua en el medio del desierto? Que se muera, digamos. Y Dios les contestó, ¿ahora qué es Ishmael? ¿Un justo o un malvado? Y los ángeles no tuvieron otra que contestar, ahora es un tzadik, ahora es un justo.
Entonces Dios les contestó, yo juzgo a las personas, en este caso Ishmael, yo lo juzgo de acuerdo al ahora. Y por eso la Torá dice que Dios escuchó a Ishmael en donde él está ahora. No porque ahora estaba tirado en lugar, espacio físico, abajo de una palmera, y ahí estaba, no. En la situación espiritual en la que se encuentra ahora, en donde él está ahora. Y Rashi continúa con su comentario, ¿dónde mataron los descendientes de Ishmael al pueblo de Israel con sed? Bueno, cuando Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia que destruye el primer templo, exilió al pueblo de Israel, esto es lo que conté yo antes, etc. La cuestión es que el pueblo de Israel pasaban justo al lado de los descendientes de Ishmael y les decían que necesitamos agua, nos están llevando al exilio, etc. Entonces le dijeron los judíos a los babilonios, llévennos juntos con nuestro tío Ishmael, los descendientes de Ishmael. Ellos van a tener misericordia de nosotros. Y ahí hay versículos que trae el comentario de Rashi, de nuestros sabios. No viene al caso la explicación de todos los versículos porque vamos a perder tiempo sin necesidad. La cuestión es que, como yo expliqué antes, les daban comida muy salada y les daban botas de agua, odres de agua, no sé cómo se dice, sin agua, y se morían de sed. Podemos preguntar, continúa el Shalom, hasta aquí lo que decía Rashi, copiado de nuestros sabios. Podemos preguntar, los ángeles que querían evitar que Dios le dé agua a Ishmael, y obviamente se iba a morir en el desierto, enfermo y sin agua, te morís. Como la Torá misma dice, que Hagar echó al niño, que no era ningún niño, Ishmael, porque ella pensó, no quiero ver cómo se muere, lo echó ahí abajo de un árbol y se fue a otro lado, como yo dije antes, no quiero verlo muerto. Si es así, ¿cómo se le ocurrió a los ángeles que Ishmael efectivamente iba a morir? Si sabemos que en el futuro los descendientes de Ishmael van a matar a los descendientes del pueblo de Israel que se van al exilio, etc. ¿De dónde sacaron los ángeles que Ishmael se iba a morir? Hay un futuro, digamos, que ya lo vimos. Sí, cuando los judíos se vayan al exilio, los descendientes de Ishmael van a matar un montón de sed. Entonces, Ishmael no se va a morir ahora. ¿Cómo es la cuestión? ¿Ishmael se muere o no se muere? ¿Hay un futuro predestinado o no hay un futuro predestinado? Si Ishmael se muere ahora, entonces el conocimiento divino de que Ishmael en el futuro, los descendientes, ¿sí?, de Ishmael van a matar a judíos, no existe. Si Ishmael se muere ahora no tiene descendientes y se acabó la historia. Se borró esa parte de la historia. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Dios sabía lo que iba a pasar o no sabía lo que iba a pasar? Ishmael se iba a morir o no se iba a morir. Los ángeles sabían que se iba a morir o no se iba a morir. ¿Cómo te dijeron a Dios, no le des el pozo, en el futuro va a pasar esto? Entonces, ¿los ángeles sabían el futuro o no sabían el futuro? ¿Cómo es la historia? Entonces, él ya lo escribe, esto es como yo te expliqué antes. El conocimiento divino del futuro es de acuerdo a lo que es Roui, como yo dije al comienzo de la clase, posible, apropiado que ocurra, de acuerdo a todas las decisiones que Ishmael había tomado hasta ese momento. Esto es lo que va a pasar. Y no Muhzak. No es que esto ya pasó. No. De acuerdo a lo que está preparado en este momento, de acuerdo a todas las fuentes espirituales que ya se abrieron. Esto es lo que va a pasar. Los descendientes de Ishmael van a matar a los judíos de sed, etc. Y entonces el conocimiento divino es así también. Pero esto puede cambiar según la fuerza del libre albedrío de cada uno. Entonces los ángeles le pidieron a Dios que Él cambie, esto es interesante la explicación de Shalom, que Él cambie, que Dios cambie lo que iba a pasar. De vuelta, de acuerdo a todas las decisiones de Ishmael que tomó hasta ese momento, ¿qué va a pasar en el futuro? Los descendientes de Ishmael van a matar judíos. Ok, le dijeron los ángeles, ¿sabes qué? No dejes la cuestión librada al libre albedrío de Ishmael. Porque evidentemente, efectivamente, los descendientes de Ishmael van a matar a los judíos. Esto es lo que vimos, de acuerdo a todas las decisiones que fueron tomadas hasta ahora. Esta es la fuente que se abrió. Cambiarlo, le dijeron los ángeles a Dios. Cambia esto. Mete el dedo, como quien dice, en el libre albedrío de algún personaje en toda la historia, desde que Ishmael vivió hasta, para que tengan una idea, o sea, una cuenta muy rápida, desde que Ishmael vivió hasta que los judíos se fueron al exilio,
No pasaron menos de 1000 años. No menos de 1000 años. Entonces los ángeles le estaban pidiendo a Dios, tocar algún punto en toda esa cadena de descendencia de personas, en esos 1000 años aproximadamente, para que no pase lo que va a pasar. Para que los descendientes de Ismael no maten a los judíos. Cambia esto. Esto es lo que le dijeron los ángeles a Dios. Y Dios dijo, de ninguna manera. Yo voy a juzgar a Ishmael de acuerdo a donde él está ahora. Ahora es un tzadik, ahora va a tener vida. Los ángeles le estaban pidiendo a Dios, por así decir, que corte esa cadena del libre albedrío. Si vos lo matás a Ishmael ahora, porque está enfermo en el desierto, con sed, etc., vas a cortar toda esa fuente que está abierta ahora y vas a evitar un montón de problemas en el futuro. Y Dios dijo, de ninguna manera, yo no voy a tocar nada. No es esto lo agrego yo, obviamente, no es mi trabajo involucrarme en el libre albedrío de las personas. Yo juzgo a cada uno, yo no juzgo a nadie, Dios juzga, pero que sea, yo juzgo a cada uno de acuerdo a donde está esa persona ahora. El albedrío, la elección está dado a cada uno, y si Ishmael quiere fortalecerse y no pecar, y automáticamente su descendencia no van a ser pecadores, no van a ser mala gente, etc., o el pueblo de Israel no se van a ir al exilio, porque no van a ser pecadores ellos. ¿Por qué se fueron al exilio? Porque pecaron y se portaron mal, etc., y Dios destruyó el templo. Ok. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si no pecan? El albedrío, la libre elección está en manos de cada uno. De la misma manera, podés entender montones de asuntos en la Torá. Como por ejemplo, cuando nuestros sabios dicen que el pueblo de Israel ya estaba, entre comillas, digo esto, grandes comillas, destinado al exilio. En cuanto entraron en la tierra de Israel, ya se sabía que iban a ser exiliados de la tierra de Israel en una cantidad de años específicamente. Y si la gente no hubiese pecado, esta alusión, es una palabra noishantem, no importa el detalle, pero esta alusión de que iban a estar una cantidad de años en la tierra de Israel, no se hubiese cumplido. Depende de cada uno. Ahora vamos a ver a qué se refiere, paciencia. Y si me vas a decir, ¿para qué sirve esta alusión? 2 puntos. Antes de seguir adelante. Lo que está explicando Shalom ahora es algo muy interesante en cómo está el texto de la Torá. Vos observás el texto de la Torá, el original, el hebreo, y podés encontrar lo que se llaman ramozim, alusiones a diferentes cuestiones, indicaciones, no palabras escritas literalmente, sino que esto alude a lo otro, etc. Ahora, si en algún punto del camino alguien toma una decisión para fortalecerse contra lo normal, el canal normal que ya estaba abierto, esa alusión que indicaba que iba a pasar tal o cual cosa, ahora va automáticamente a apuntar a otro asunto. Y no al asunto que supuestamente apuntaba. Vamos al ejemplo. Sabe, dice Shalom, que así como la voluntad divina está compuesta de opuestos, como yo dije, o incluye, no está compuesta, está mal la expresión, incluye todos los opuestos. De la misma manera, la Torá, todas sus palabras, todas sus alusiones cambian e incluyen cambios y cambios de cambios e intercambios, y todo es emes, todo es verdad, todo está incluido en la Torá, y el que quiere elegir, que elija. Ahora va a traer un ejemplo, pero ¿de qué está diciendo Shalom? Es fantástica la idea. La Torá dice, el Zohar dice, Dios observa la Torá y crea el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los asuntos de la existencia entera están en la Torá. Algunos están en forma clara, concreta, Dios crea el mundo está acá. Otros están en forma de alusión, aludidos en la Torá. Ahora bien, si está todo en la Torá y está todo aludido en la Torá, volvemos a la misma pregunta. ¿Yo puedo elegir hacer o no hacer, ser o no ser, etcétera? Aparentemente no, si ya está en la Torá. Lo que explica el Shalom es, mira, cada expresión en la Torá que alude e indica a un asunto determinado que en el futuro, subrayo,
va a ocurrir si alguien en el camino, hasta que llegue ese futuro en el cual debería ocurrir lo que la Torá dice, cambia su decisión, esa alusión de lo que va a ocurrir que está en la Torá, ahora apunta a otra cosa. Es diferente. Apunta a otro lado. Tiene otro significado. Y todos los significados de todas las alusiones son todas verdad. Simplemente apunta a otro lado. No se me ocurre un ejemplo mejor que un ejemplo de programación. Lo que pasa es que hay que saber un poco de programación para entender el ejemplo. Pero la verdad es que nunca se me ocurrió un ejemplo mejor que este. Hay un lenguaje de programación, lo voy a decir muy rápido. El que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. No van a perder nada, no se preocupen. Y el Shalom mismo va a traer un ejemplo. Pero hay un lenguaje de programación que se llama C. Es uno de los lenguajes más importantes. No es elevado, al revés, es muy, muy bajo nivel. Pero no importa, se llama C. En C hay lo que se llaman punteros. Un pointer, un puntero. ¿Qué es un puntero? Un puntero es un nombre, uno le da un nombre que quiere, a una variable X, que apunta, de vuelta, apunta a una determinada dirección en la memoria de la computadora. Entonces, un puntero puede apuntar a un lugar. Cuando apunta a ese lugar, tiene un significado, porque en ese lugar está guardado, por ejemplo, una imagen de una montaña, por decir cualquier cosa. O uno puede hacer apuntar ese mismo puntero a otro lado, en donde en el otro lugar hay un audio del rabino dando una clase. Es el mismo puntero, solo que a veces apunta a un lugar y a veces apunta a otro lugar. Y de acuerdo a dónde está apuntando, cuál es el significado de lo que hay en ese lugar. Puede ser una foto, puede ser un audio, puede ser un video, o lo que sea. Lo mismo está pasando acá. La Torá está llena de punteros, entre comillas. Llena de punteros. Y los punteros tienen significados, diría yo, incluso infinitos. La cuestión es, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros vamos tomando decisiones a lo largo de la vida, los punteros de la Torá van apuntando a diferentes lugares. Si yo tomo las buenas decisiones y la Torá se podía interpretar y entender como que hacía alusión a algo positivo para mi vida, ¿ok? Mis buenas decisiones hacen que el puntero esté apuntando a algo positivo. Pero si yo cambio mis decisiones, yo mismo estoy cambiando el puntero de la Torá apuntando a otro lado. ¿Entonces yo cambio la Torá? No. La Torá tiene infinitas posibilidades. Igual que la voluntad divina, que tiene infinitos caminos. ¿Y qué camino se vuelve real, concreto? El que yo decido. El que yo quiero. Obviamente después voy a tener que atenerme a las consecuencias de mis decisiones, ¿ok? Recompensa, castigo, como corresponda. De acuerdo a mis decisiones. Esto es lo que está diciendo Shalom acá al respecto de la Torá. Entonces el pueblo de Israel se tenía que quedar una cantidad de años, como dice la palabra de Neishantem, no importa ahora el detalle, de vuelta, no vamos a perder el tiempo en esto, pero tenía que quedarse una cantidad de años en la tierra de Israel. Y ya estaba aludido en la Torá cuántos años se iba a quedar el pueblo judío después de entrar con Yoshua bin Nun en la tierra de Israel, ser exiliados con Nebuchadnezzar. Esa era la cantidad de años que se iban a quedar en la tierra de Israel. Ya está aludido en la Torá. Pero si alguien cambiaba la fuente que ya estaba abierta de energía, etcétera, y tomamos una decisión positiva, entonces la Torá se equivocó. El pueblo judío no se iba a quedar esa cantidad de años en la tierra de Israel, porque evidentemente eran tzadikim, fueron buena gente, se portaron bien, y no se cumplió la alusión de la Torá. La Torá está equivocada. No, dice Shalom. Esa alusión hubiese tenido otro significado. Estoy inventando, por supuesto, la cantidad de años que iba a durar el árbol de no sé dónde. Ok, ¿viste? Esa cantidad de años iba a durar ese árbol y se iba a romper. Entonces, de acuerdo a cada una de nuestras decisiones, los punteros de la Torá van apuntando y significando diferentes cuestiones. Ahora vamos al texto del Shalom. Y te voy a traer un ejemplo de la raíz de todos los asuntos. Porque si no hubiese pecado el primer hombre, al primero de todos vamos. Si el primer hombre no hubiese pecado comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces la Torá entera hubiese estado preparada de otra manera de lo que es ahora. No me pregunten cuál, y él tampoco dice cuál. Pero claramente, toda la Torá hubiese sido diferente.
¿Qué me hablas de Egipto, Moshe Rabbeinu, el desierto y los profetas? Todo esto surge porque el primer hombre pecó. Cada una de las historias de la Toira son así porque hay una fuente abierta, unas decisiones tomadas, y cada uno fue tomando decisiones a lo largo del camino. Pero si la primera decisión, que fue comer de ese fruto, hubiese sido diferente, la Toira que nosotros estudiamos hoy sería diferente. 100%. Esto lo escribe, trae él como prueba. De vuelta, Shalom vivió en Israel, Praga, en la tierra de Israel, año 1650 aproximadamente. Entonces él trae una prueba de otro libro anterior, año 1530 por ahí, el Pardes, un libro de Ramak, Moishe Cordovero, en tal lugar, y yo ya lo copié en otro lugar, etc. La Toira hubiese sido otra. Y también si Yorobam ben Nevat fue el primer rey del reino de Israel. Cuando el reino de Israel, no voy a entrar en los detalles de la historia ahora, se divide entre el norte y el sur, Israel al norte y Yehuda al sur. Cuando se divide, el primer rey se llamaba Yorobam ben Nevat. Es el clásico ejemplo en los escritos de nuestros sabios de un pecador que no solamente él pecó, hizo que otros pequen también. Ok, este es Yorobam, así se llamaba, Yorobam ben Nevat. Si Yorobam ben Nevat hubiese destruido el altar que él mismo construyó para hacer idolatría, y hubiese hecho tshuva, se hubiese arrepentido, entonces toda la historia de Yoshiau, muchas generaciones después, otro rey, que destruyó ese altar, esa historia no hubiese existido. O sea, yo no puedo destruir un altar que no existe. Entonces, si el que construyó el altar o no lo hubiese construido o lo hubiese destruido, entonces no hubiese existido la historia de un rey que se llamó Yoshiau que destruyó un altar. ¿Qué altar? Si no estaba el altar. Y lo mismo ocurre con Nínive. Y este ejemplo es Gewalt. Es impresionante, importantísimo, porque tiene que ver directamente con Bnei Noach. Lo mismo ocurre con Nínive, en la historia de Yoina. Toda la historia de Yoina era un profeta, y él era judío, todo lo que quieras. Pero la ciudad de Nínive, a donde Yoina fue a profetizar, no eran judíos. Ninguno. Eran no judíos. Lo mismo ocurre con Nínive. Toda la preparación de la historia de Nínive, o sea, todo el desarrollo de la historia de Nínive, que Nínive iba a ser destruida en 40 días. La historia de Yoina es una historia larga, interesante en sí misma. Se tiró al mar, una ballena se lo comió, después salió de la ballena, toda una historia larga. La cuestión es que Yoina entró en la ciudad de Nínive, donde había cientos de miles de personas, y empezó a decir: Dios va a destruir este lugar en 40 días. Dios va a destruir este lugar en 40 días. Escuchó el rey de Nínive, que nuestros sabios dicen que era Paroi, el faraón de la historia de Egipto, etc. Escuchó al rey de Nínive y todos se arrepintieron. Decretó ayunos y arrepentimiento, etc. Y Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Si todo hubiese seguido en la ciudad de Nínive, de acuerdo a cómo ellos se comportaban hasta que apareció Yoina, y hubiesen seguido comportándose, incluso después de la profecía de Yoina, Dios hubiese destruido la ciudad de Nínive en 40 días. Sin problema. Y nosotros no tendríamos la historia de Yoina en la Toira como la tenemos hoy. Que Dios no destruyó Nínive, y después Yoina sale de Nínive y se sienta al lado de un árbol. Es toda una historia larga con el árbol, y Kikayon se llamaba el árbol, lo que sea. Todo cambió por el poder de la elección de las personas de Nínive, Bnei Noach. Y cambió la Toira en la historia de Nínive por la elección de esta gente. Porque la Toira, de vuelta, en la historia de Nínive, Yoina, etc., podría haber sido: Dios destruyó, ven señores, la gente se porta mal, Dios te manda un mensajero y después cumple lo que dice. En 40 días destruí Nínive, chao, portate bien ahora. No, no fue esa la historia. La historia fue: Nínive son mala gente, se portan mal, apareció el profeta de Dios, judío profetizando para los no judíos, y Dios y la gente hizo tshuva, se arrepintieron, y Dios no destruyó Nínive. He aquí, el conocimiento divino no cambia
y no va a cambiar nunca, porque eternamente el conocimiento no es algo externo, y no va a cambiar nunca, quiero decir, porque el conocimiento no es algo externo a Dios, sino que Él se conoce a sí mismo, conoce su voluntad, y en esa voluntad están incluidos todos los caminos posibles, sabidos y por haber, tanto antes de la actividad del hombre como después de la actividad del ser humano. El conocimiento se sostiene y se mantiene igual, que es un conocimiento de vuelta de sí mismo, y no es un conocimiento externo. Y el albedrío, la elección está en manos del ser humano para hacer una marca, entre comillas, arriba, y abrir las fuentes de la voluntad divina, que ya son preexistentes esas fuentes, pero abrir un camino determinado de acuerdo a la voluntad y la elección de cada uno de nosotros. Porque la voluntad incluye absolutamente todos los caminos y todos los opuestos. Y la razón por la cual el ser humano tiene el poder para abrir el canal divino, para, digamos, hacer una marca en la voluntad divina y concretizar uno de los caminos que Dios pensó. ¿Por qué tenemos esta energía, esta capacidad? Porque el ser humano fue creado b'dmut v'tzelem ha'kedusha. Fuimos creados a imagen y semejanza de la santidad. Tenemos la imagen divina en nuestro interior. Y también estamos incluidos de lo opuesto. Tenemos kedusha, tenemos santidad, y tenemos lo opuesto a la santidad en nuestro interior. Y en este sentido, el ser humano está incluido, compuesto, digamos, del mundo supremo y el mundo inferior. Espiritualidad, materialidad. Y por lo tanto, estas son las palabras del Shalom, muy interesantes, muy lindas. Tenemos las llaves de las fuentes supremas en nuestras manos. Depende de nosotros. Nosotros somos los que abrimos esta puerta, abrimos la otra puerta. ¿Y qué es lo que nos aconseja la Toira? El consejo, aconsejado, es una expresión clásica en hebreo, Eitza Yeutza. Por eso lo digo así, en la traducción literal. El consejo aconsejado para la persona es Ubajar Tabaja, y vas a elegir la vida. Elegí bien. Elegí la vida. Porque la voluntad divina desea y anhela el bien, que nosotros hagamos el bien. Y la voluntad divina es no solamente que Él, Dios, es bueno, sino que hacer el bien a todas las criaturas, que todos tengamos ese bien divino. Porque esta es la dadivosidad divina de que todos reciban el bien. Pero también el mal fue creado por Dios. Y ese mal no es un mal esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Que tiene poder por sobre Dios. De ninguna manera. Esto es el cristianismo, otras religiones. De ninguna manera. Sino que es un mal cuya razón de ser es que llegue el bien. Como ya expliqué en otro lugar, dice Shalom. Ok, lo explicó en otro lado. Es para darnos a nosotros la capacidad de elegir entre el bien y lo opuesto. Ahora bien, último parrafito, muy pequeño. Similar a lo que yo escribí, así es el texto de Shalom, similar a lo que yo escribí, lo encontré en otro lugar también, en el Pardes, que yo mencioné anteriormente, es un libro que escribió Ramak, Moshe Cordovero, año 1530, en el norte de Israel, Tzfaz. En tal lugar, sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que yo escribí y lo que él escribió, para quien analiza y profundiza claramente en los textos del Ramak, de Moshe Cordovero. Y si lo que él dice es como lo que yo digo, este es el texto literal que estoy traduciendo. Baruch Hashem, gracias a Dios, que mi intención fue correcta y mi orientación intelectual, digamos, mi mente piensa como la mente del Ramak, de Moshe Cordovero, y entendí claramente el asunto como él explica. Gracias a Dios. Si lo que él dice y lo que yo digo es lo mismo, Baruch Hashem, pienso igual que el Ramak, estoy bien. Pero sin duda, lo que escribió Ramban Nachmanides, que yo lo mencioné en la clase pasada, lo que escribió Nachmanides, y acá lo llama Haraba Godel Ramban, el gran rabino Nachmanides, en Payas Vayeles, que ya te copié antes, con seguridad lo que él dice es lo que yo estoy diciendo. O al revés, lo que yo estoy diciendo es lo que él dice.
sobre Ra'u y Muhzak, sobre lo que es posible que ocurra y lo que en la práctica ocurre. Boruch Hoinen Adas, bendito sea el que agracia a la persona con comprensión. Este es el final del texto, sobre la perspectiva del libre albedrío que tiene el Shalom, que tiene Shnei Lujos Abris. Me preguntan sobre las profecías, qué significan las profecías. Es interesante, nuestros sabios explican, el Rambam lo trae en sus leyes de profecía, leyes de fundamentos de la Toira, que habla de profecía, al comienzo del Mishneh Toira. El Rambam trae que las profecías positivas, la regla es que se tienen que cumplir. Dios determinó que esas profecías se tienen que cumplir. Y las profecías negativas, la regla de la profecía negativa es que Dios no está obligado a cumplirla. Y si la gente se arrepiente, por ejemplo, viene el profeta y dice, señores, por ejemplo, en la historia de Nínive, Nínive será destruida en 40 días. Y la gente se arrepintió. La gente cambió sus malos caminos, así está escrito, sus malos caminos, sus malos comportamientos, y Dios no destruyó Nínive. Entonces ahí podemos preguntar, entonces Yoina no era, creo que se llama Jonás en castellano, Yoina no era un profeta verdadero. Mira, profetizó que Dios iba a destruir Nínive y Dios no lo destruyó, entonces Yoina no es un profeta. Chao. No, señor, dice Maimónides. ¿Cómo probás a un profeta? Por profecías positivas, no por profecías negativas. Porque Dios no está obligado a cumplir las profecías negativas. Si la gente cambia su comportamiento, Dios no cumple esas profecías. Pero las profecías positivas sí. Ahora, la pregunta continúa, no termina la respuesta. La pregunta continúa, entonces tiene que pasar lo que el profeta dice que va a pasar. En forma positiva. Forma negativa, ok, ya entendí. No, Dios no está obligado, Dios mismo estableció estas reglas de profecía. ¿Y las cosas positivas? Tienen que pasar. La respuesta es sí, claro que sí. Y la profecía más poderosa y fundamental de todo el judaísmo es Moshiach. Dios dice que Moshiach tiene que venir. Y Ishaya, el profeta Isaías, Ishaya, está lleno, se llama el profeta de la Yeshua, de la salvación del pueblo de Israel, de todo el mundo entero. Y habla cada 2x3 de Moshiach. Entonces tiene que llegar. Entonces está determinado y destinado que tiene que llegar. ¿Sí? Entonces ¿cómo lo elegimos nosotros? La respuesta es: nosotros vamos a decidir según nuestro libre albedrío cuándo va a llegar. Si va a llegar antes o va a llegar cuando Dios quiera. Obvio, Dios hace lo que Él quiere. Esto nadie lo puede dudar. La pregunta es si nosotros con nuestras buenas acciones vamos a acelerar la venida de Moshiach y vamos a acelerar el cumplimiento de las profecías de Ishaya y de todos los profetas. Irmiyahu también profetizó. Todos los profetas. El Rambam dice que el libro de los profetas están llenos del concepto de Mashiach. En sus leyes de Reyes, el Rambam dice esto claramente. Están llenos de este asunto. ¿Qué tengo que traerte pruebas de Mashiach? Está lleno de esto. La cuestión es que, ¿cuándo va a pasar esto? Eso sí depende de nosotros. Hay un momento determinado en el cual Dios decidió que llega Mashiach. Pero Dios tiene mucho tiempo. Es infinito, etc. Si nosotros queremos que lleguen nuestros tiempos, entonces vamos a tener que actuar al respecto. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Y eso sí ya es nuestro libre albedrío. Pero la profecía en sí, eso se va a cumplir sí o sí. Si es positiva, si es negativa, no.